Vamos a sumergirnos en un momento clave, uno que a menudo pasa desapercibido pero que fue decisivo. El fin de un imperio y el nacimiento de otro. Así es como veía el mundo a España en 1898. La imagen era esa, la de una nación moribunda. Y todo por una derrota militar rapidísima y humillante que, en fin, marcó el punto y final de su imperio global. La derrota fue un golpe brutal, un verdadero trauma nacional que dejó un sentimiento de inferioridad, de desprestigio. De hecho, impulsó todo un movimiento intelectual, el regeneracionismo, para intentar entender qué había fallado. O sea, se generó una crisis de confianza total en la política y en el ejército. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se pudo llegar a esta situación? Pues para entender bien el desastre, tenemos que rebobinar unos meses. Vamos a ver cuál fue el último y, la verdad, desesperado intento de España por evitar la catástrofe. A ver, la situación en 1897 era crítica. España estaba completamente agotada por la guerra en Cuba, la presión internacional era enorme, sobre todo por parte de Estados Unidos, y es que se estaba quedando sin cartas que jugar para conservar la que era su colonia más preciada. Y aquí llega la última apuesta, el régimen autonómico. Fue un cambio de política radical, una jugada a la desesperada para darle a Cuba un autogobierno muy amplio. La esperanza era, a ver si así se acaba la rebelión y, sobre todo, se evita la guerra con Estados Unidos. Se trataba de mantener a Cuba unida a España, aunque fuera, ya se sabe, de una forma casi simbólica. Y todo esto pasó rapidísimo. Fue una auténtica carrera contrarreloj. En verano de 1897 asesinan a Cánovas, que era de la línea dura. En octubre toma el poder el gobierno más moderado de Sagasta y, ojo, solo un mes después, en noviembre, ya se están publicando los decretos de autonomía. Para enero de 1898 ya estaba funcionando el primer gobierno autonómico en La Habana, un giro de timón total, desesperado, ante una crisis que parecía inminente. Ahora bien, lo realmente fascinante de este nuevo gobierno es que nació en una situación, imposible. Estaba literalmente entre la espada y la pared desde el minuto 1. Es que estaba atrapado en medio de un conflicto a tres bandas. Por un lado, los separatistas cubanos. Querían la independencia total y punto. Por otro, los leales a España en la isla. No querían ninguna concesión. Para ellos la autonomía era directamente una traición. Y para rematar, Estados Unidos, que de cara a la galería pedía paz, pero en privado no se fiaba un pelo. Y cada vez tenían más ganas de intervenir. O sea, imposible contentar a nadie. Y claro, esta situación tan frágil no podía durar. Vamos a ver cómo todo saltó por los aires por dos sucesos clave que ocurrieron en febrero de 1898. Lo primero fue el escándalo de la Carta de Delhome. Se filtra una carta privada del embajador español en la que básicamente ponía a caldo al presidente de Estados Unidos. Aquello, claro, fue la chispa que incendió a la opinión pública estadounidense y pintó a España como un gobierno falso y hostil. Y por si eso fuera poco, solo 6 días después, la catástrofe. El acorazado estadounidense Maine, que estaba en el puerto de La Habana supuestamente para proteger los intereses de su país, explota. Mueren 266 marinos. Un desastre total. La prensa estadounidense no se lo pensó dos veces. La culpa era de España. Y con el famoso lema «Recordad el Maine», se lanzaron a conseguir el apoyo popular para la guerra. La verdad es que nunca se llegó a demostrar que la explosión la causara una mina española, pero daba igual. Ya tenían la excusa perfecta para intervenir. Pero ojo, para entender de verdad por qué en Estados Unidos había tantas ganas de guerra, hay que ver la cruda realidad que se vivía en Cuba antes de que explotara el Maine. Hablemos de la reconcentración. Fue una política brutal del capitán general Valeriano Weyler. ¿En qué consistía? Pues en obligar a cientos de miles de campesinos a abandonar sus tierras y a meterse en pueblos fortificados. El objetivo militar era dejar a los rebeldes sin comida y sin apoyo, pero las condiciones en esos lugares eran indescriptibles. Un horror que causó un sufrimiento masivo. De hecho, hoy se considera un precedente de los campos de concentración modernos. Para que nos hagamos una idea, cuando llegó el nuevo gobernador a finales del 97, se encontró con más de 300.000 personas metidas en estos campos. Su propia descripción fue que estaban agonizantes y famélicas. Es que las noticias que llegaban de estos campos eran espantosas. En la prensa de Estados Unidos apodaron a Weyler el carnicero, y esto alimentó muchísimo las peticiones de una intervención por motivos humanitarios. El coste humano de esta política fue tan bestial que ya había moldeado la opinión pública estadounidense mucho antes de que se disparara un solo tiro entre los dos países. Así que con Estados Unidos, ya totalmente decidido a entrar en guerra, el destino del régimen autonómico, y con él el de todo el imperio español, estaba más que sentenciado. Y las consecuencias fueron enormes. Para España, el desastre del 98 fue el fin de su imperio y el inicio de una crisis de identidad brutal.
Para Cuba significó la independencia de España, sí, pero para caer de inmediato bajo la influencia y ocupación militar de Estados Unidos. Y para Estados Unidos, pues supuso su confirmación como nueva potencia mundial, con colonias y todo. Al final, ese régimen autonómico no duró ni un año. Es uno de esos grandes «¿qué hubiera pasado si?» de la historia. Una apuesta olvidada, atrapada entre un imperio que se moría y otro que estaba naciendo con una fuerza arrolladora, dejándonos para siempre con la duda de lo que pudo haber sido.